Muy bien, muy buenas tardes nuevamente aquí con ustedes, buenas tardes. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en su casa, Pacto Vivo. Sean todos bienvenidos. Y hoy tenemos una palabra que viene del corazón del Señor, pero quiero recordarle que seguimos en esta situación de pandemia. No tema, tenemos que mantener la fe. A medida que usted mantenga la fe, se va a dar cuenta que el Señor está con nosotros. Estaba por ahí leyendo hace unos días y veía que mucha gente de la que se ha enfermado, inclusive mucha gente que se ha puesto muy grave, es gente que psicológicamente empezó a enfermar desde antes, o que por el miedo que ha tenido ha sido más vulnerable que otra gente. No quiere decir que el virus sea selectivo, no, de ninguna manera, pero sí el estado de ánimo juega un papel muy importante, así que usted no tenga miedo, tenga más fe y menos miedo. Qué bueno que hoy miércoles 7 de la tarde, usted ya sabe de nosotros, miércoles a las 7, domingo. Ahorita mientras estamos en esta etapa de pandemia, que nos hemos regresado a semáforo rojo, estamos transmitiendo únicamente a las 11 de la mañana el domingo, pero le quiero pedir que siga nuestras transmisiones: martes de mujeres, viernes hombres de reino y sábado jóvenes. Desde las 4 de la tarde iniciamos con Pacto Teens y 6 de la tarde para jóvenes ya un poquito más grandes. Estamos por iniciar otro grupo también de jóvenes, pero que son jóvenes ya un poquito más grandes, jóvenes universitarios, jóvenes que ya tienen que están en otra etapa de su vida. Así que no se pierdan nuestras transmisiones y bueno, vamos a dar inicio a la palabra del día de hoy. Y como le platicaba el domingo, el Señor tiene un interés por cada uno de nosotros. Y el interés del Señor es que nosotros podamos tener una relación con Él. Y esa relación con Él tiene mucho que ver de acuerdo al alineamiento, de acuerdo al encuentro que cada uno de nosotros ha tenido con el Señor, de acuerdo a qué tan recta estamos llevando nuestra vida. Esto no quiere decir que si ahorita yo me porto mal, no pueda corregirlo, no. De hecho, de eso se trata. El Señor ahí nos está esperando. El Señor quiere que usted se acerque y poco a poco vaya usted corrigiendo tal vez algunas situaciones que necesita adecuar en su vida, que necesita corregir. Cuando nosotros empezamos en estos caminos del Señor, también es muy común que dentro de la misma promesa que tenemos de vida eterna, dentro de esa promesa que es vida eterna al recibir a nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración de fe y posteriormente convertirnos en discípulos del Señor, el Señor a través de su palabra nos da muchas promesas. Y quiero mencionarle que las promesas de Dios normalmente vienen de dos maneras. Hay una promesa, muchas promesas están por medio de las Escrituras. Son promesas que ya están aquí establecidas en la palabra de Dios. Son promesas que usted tiene que tomar para usted, porque ya están aquí plasmadas. Pero hay otras muchas promesas que, aunque tienen que tener una base bíblica, que aunque tienen que tener un fondo bíblico, una base, un cimiento bíblico, esas promesas se van desarrollando de manera personal, diferentes, y cada uno de nosotros tenemos diferentes promesas. Esas son promesas que se van dando y se van desarrollando de manera personal. Y como le decía, de una u otra manera, aunque son promesas personales, tienen que tener un fundamento bíblico. Así que el día de hoy yo lo quiero llevar para que podamos ver y entender una promesa
una promesa muy, muy interesante, y es una promesa tan hermosa y es una promesa tan popular, vamos a decirlo así, que la vemos inclusive en el Nuevo Testamento, en la parte del Nuevo Testamento, ahí se menciona. Y le estoy hablando nada más y nada menos de la promesa que hace Dios nuestro Señor con Abraham. Y vamos a entrar un poquito en el contexto, vamos por ahí a la palabra. Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, ahí vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Y dice así: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac. Así como para que no te vas a confundir, de tu único hijo no te vas a confundir. A Isaac, a quien tanto amas. Y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te voy a mostrar. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó ahí un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Luego, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas
todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. Amén. Hasta ahí vamos a dejarlo. Bendito Padre Celestial, bendito Señor. Te damos gracias, Padre, por tus enseñanzas, por tu escritura, porque a través de ellas nos enseñas, nos muestras tu corazón y nos muestras también tu amor, Señor. Te damos gracias porque en ti podemos confiar. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes promesas grandes y poderosas para cada uno de nosotros. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿verdad? Yo cada que la leo sigo sin creérmela, ¿verdad? Se me figura que es como para una temporada de una cosa que los chavos le dicen Netflix, yo no conozco eso. Como para un episodio o varios, ¿verdad? Una temporada completa. Está bien interesante, bien emocionante. Imagínense. Abraham recibe una promesa de parte de Dios. Recibe una promesa que es cumplida, de alguna manera es cumplida a través de Isaac. Y ahora Isaac es solicitado por Dios. Es solicitado. Imagínense. Cuando nosotros vamos a tener o queremos tener un encuentro con el Señor, o en este caso que nosotros queremos que se cumpla una promesa del Señor para cada uno de nosotros, prepárese porque el Señor primero le va a pedir algo a usted. Normalmente, y ahorita está muy de moda, ¿verdad? Nos encanta a los del pueblo de Dios, a los cristianos, vamos a decirlo así. Nos encanta escuchar buena palabra y que nos profeticen y que nos digan y que me voy a convertir en la trompa del tren y voy a ser Superman y a partir de mañana no me van a hacer nada las balas. Y no, hombre, nos encanta, ¿verdad? Y que para la semana que entra voy a ser millonario y nadie me va a detener porque solamente yo soy el chiquitibuna, la bim bomba y soy super plus ultra. Y háganse un lado porque ahí va el super cristiano. Nos gusta, ¿verdad? Nos gusta mucho ese tipo de palabras. Nos encanta. De repente hay mucha gente, ese es tema para otra prédica, para otra enseñanza, ¿verdad? Pero de repente hay mucha gente en el pueblo de Dios que más que profetizar para el Señor se convierten en adivinadores, ¿verdad? No es mi caso ahorita juzgar ni hablar de eso. Pero nos gusta mucho escuchar esas cosas. Nos gusta saber que el Señor nos promete cosas. Y ciertamente, como le decía ahorita, las promesas vienen en dos vertientes. Las promesas que podemos encontrar a través de las Escrituras y hay otras promesas que son de manera individual, que se van a ir cumpliendo de manera personal. Y sí, ciertamente así están. Y por eso le decía yo ahorita al inicio, aunque sean promesas personales, deben de tener un trasfondo bíblico. Porque si es una promesa así como las que estaba yo ahorita payaseando, ¿verdad? Que va a ser Superman, pues ese no tiene trasfondo bíblico, ¿verdad? No es cierto, no va a suceder. No va a suceder. Pero las que sí tienen un trasfondo bíblico, las que sí tienen una base, un cimiento bíblico, se pueden llegar a cumplir. Pero estése usted preparado porque el Señor le va a pedir primero algo.
Ahora, entrando en contexto con la promesa que Abraham tenía de Dios, era una promesa en la que él iba a ser padre de naciones, donde él iba a tener una descendencia tan grande que no iba a poder ni siquiera ser contada. Ahora, para nosotros diríamos, oye, pues ¿qué promesa es esa? Pero para alguien como Abraham, que ya estaba en una edad muy avanzada, que también su esposa estaba en una edad muy avanzada y que su anhelo era tener un hijo, se haga de cuenta que era lo mejor que le podía pasar. Ahora, dentro de eso había un plan de Dios para que de ahí surgiera su pueblo. Entonces, esa era la promesa, y la promesa la podemos encontrar en Génesis capítulo 12. Ahorita nos vamos a meter ahí de lleno, pero la promesa está en Génesis 12. La prueba o el proceso de prueba que le está pidiendo el Señor a Abraham la estamos viendo en Génesis 22. Ahora, quiero recalcar que esta prueba que le está pidiendo el Señor a Abraham es una prueba que está llena de contradicciones. Nosotros estamos muy acostumbrados a oír prédicas y a oír mensajes acerca de esto, y a veces ya lo damos por hecho y no lo consideramos, ¿verdad? Pero es una prueba bien contradictoria. Bien contradictoria. La primera contradicción que usted se puede encontrar en esta prueba es una contradicción totalmente teológica. Porque si creemos que la palabra de Dios se cumple tal y como está aquí, entonces, si Él le pide que sacrifique a su hijo Isaac, es sacrificar su promesa. Y ahorita yo le decía, la promesa está en el capítulo 12. Entonces, teológicamente, ¿cómo va usted a matar la promesa que le hicieron en el capítulo 12? En este caso, Abraham, ¿verdad? Es una contradicción teológica. Ahora, no solamente es una contradicción teológica, también es una contradicción bíblica. ¿Por qué es una contradicción bíblica? Porque aquí el sacrificar a su hijo bíblicamente es un asesinato. No puede sacrificar usted a otra persona, a otro ser humano. Y si no me cree, ahí está en Génesis 9:6. Génesis capítulo 9, versículo 6, ¿qué dice? Dice, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada. Olvídese de los mandamientos, porque aquí todavía no estaba la ley del Señor. Todavía no habían sido dadas las leyes al pueblo de Dios. Las leyes, las tablas de la ley fueron dadas hasta Éxodo. Sin embargo, aquí dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, dice, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. ¿Se fija? Entonces es una contradicción bíblica. ¿Cómo le estaba pidiendo sacrificar a su hijo? ¿Cómo le estaba pidiendo sacrificar a un ser humano? Ahora, no solamente es una contradicción bíblica, no solamente es una contradicción teológica, sino también es una contradicción emocional. ¿Por qué es una contradicción emocional? Pues porque le está pidiendo sacrificar a su hijo. Está pidiéndole que mate a lo mejor lo que más amaba Abraham. Que ahí vemos que sí era lo que más amaba. Entonces también tiene una contradicción emocional. ¿Que Dios no quiere que seamos felices? Entonces, si imagínese que le pida sacrificar a uno de sus hijos, yo le puedo asegurar que lo mata emocionalmente.
ya ni siquiera teológico, bíblico, emocional. Entonces también tiene una contradicción, ¿sí o no? Claro que sí. Otra contradicción más es una contradicción espiritual. Es una contradicción espiritual. ¿Por qué? Porque quería que lo ofreciera como una ofrenda quemada. Imagínese que le está pidiendo que lo sacrifique y al mismo tiempo que adore a Dios. ¿Quién puede ser capaz de algo así? Espiritualmente también es una contradicción. Es muy difícil que alguien pueda hacer algo como eso. Entonces, cuando el Señor nos da una promesa, normalmente nos va a pedir atravesar o nos va a hacer atravesar una prueba. Una prueba. Y aquí la podemos ver en los primeros 2 versículos, ¿verdad? Dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. La fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. ¿Quién lo llamó? Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Ahora, algo bien interesante, a mí me llama mucho la atención, porque a cualquiera de nosotros que nos hable el Señor y nos pida algo como eso, la pensamos muchas veces, ¿no? Y no lo digo de manera retórica, sino literal, lo pensamos mucho. Y no nos levantamos a la siguiente mañana a hacer exactamente lo que Dios nos pidió. Porque aquí dice en el versículo 3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Se levantó a la siguiente mañana. Yo creo que cualquiera de nosotros nos reportamos enfermos ese día, ¿no? Señor, hoy no voy a poder ir. Señor, perdón, pero estoy enfermo. Es más, estoy en cuarentena, Señor, no puedo salir. Pues imagínese. En cambio, Abraham inmediatamente se levantó a la siguiente semana, al siguiente día. Se levantó. Yo creo que yo no me hubiera levantado. Yo no me hubiera levantado. A mí no me hace sentido que Abraham se haya levantado y haya dicho, ok, yo voy. Y tan no nos hace sentido que ahí nos muestra la fe tan grande que tenía Abraham. Realmente tenía una fe enorme en el Señor. Para aclarar un poquito aquí el panorama, vamos a Hebreos capítulo 11, porque ya veo que los estoy escuchando allá hasta su casa y veo que están así como que muy serios, como que se quedaron asustados o pensando que si el Señor les pedía algo como a Abraham. Entonces fíjese, vamos a Hebreos capítulo 11. Ustedes conocen el capítulo 11 de Abraham, es un capítulo dedicado a la fe. Y es también, como yo les he dicho en muchas ocasiones, es el salón de la fama de ahí de la Biblia, ¿verdad? De las Escrituras. Porque ahí podemos ver a muchos personajes con una fe enorme, es el salón de la fama. Vamos a Hebreos 11, 17. Y dice así: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac.
Fíjese, aun y cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Wow, y lo dice en el 19. Abraham llegó a la conclusión, por eso les decía que aquí no lo va a aclarar un poquito Hebreos. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham conocía y sabía el poder de Dios. Él estaba seguro de que Dios no iba a permitir que llegara a tanto o que llegara al momento del sacrificio. Él tenía la seguridad de que Dios iba a obrar de tal manera que iba ya sea a rescatarlo, ya sea a regresarlo de entre los muertos. Porque él mismo supo lo que era regresar de los muertos, casi. Él mismo. Porque acuérdense que para cuando Abraham iba a tener a Isaac, o que procreó a Isaac, Abraham andaba por ahí, era un chavalón como de 100 años. Y Sara era una jovencita como de 90. Imagínense. Eran unos teens, ¿ah? No, ya no eran teens, eran hundreds, ¿ah? Eran unos chavos hundreds, ¿ah? Él sabía lo que era regresar de la muerte. Prácticamente el Señor los volvió a la vida, los rejuveneció para poder tener a su hijo. Por eso él entendía el poder de Dios. Por eso él sabía que Dios mismo iba a hacer algo para poderlos sacar de ese atolladero, ¿verdad? De ese problema. Él sabía que el Señor lo iba a levantar de los muertos. Y ya me voy a ir apurando porque ya sé que algunos de ustedes ya tienen hambre, ya quieren cenar. Así que ya me voy apurando. Así que a la mañana siguiente se levanta Abraham. Cuando van en camino y que ya logra Abraham ver el lugar del sacrificio, le dice a los siervos, ustedes aquí quédense. Nada más vamos a ir el muchacho y yo, ustedes aquí tranquilos, ahí volvemos. Porque sabía que si se los llevaba, muy probablemente no lo iban a dejar ni amarrar a Isaac, ni llevar a cabo el sacrificio. Sin embargo, ustedes conocen la historia, y llegó al lugar, prepara el altar, toma Abraham el cuchillo para matar a su hijo, para sacrificarlo, y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Ustedes saben que cuando en el Antiguo Testamento nos referimos al ángel del Señor, nos estamos refiriendo a Jesucristo, la figura de Jesucristo. Entonces lo llamó desde el cielo y dice, Abraham, Abraham, sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas la mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y fíjese, quiero que ponga atención en este versículo. Quiero que ponga atención en este versículo. Porque aquí el truco y el meollo de este versículo es que le dice el ángel del Señor, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Ahora sé que de verdad temes a Dios. Ese es el meollo del asunto. ¿Qué no se supone que Dios todo lo sabe? ¿Qué no se supone que Dios conoce nuestro corazón? ¿Qué no se supone que Dios ve las intenciones de nuestro corazón, de nuestra vida?
La respuesta es sí. La respuesta es sí. Dios lo sabe todo. Pero hasta aquí, hasta este momento, hasta la vida de Abraham, Dios conocía al ser humano en conocimiento de causa, lo que él veía, lo que el hombre hacía, lo que él podía sentir de su corazón, lo que pensaba el ser humano. Pero hay una situación que Dios aún ahí todavía no podía comprender, que era cómo podía reaccionar el ser humano ante ciertas situaciones. La experiencia del ser humano, lo que sentía el ser humano, el sentimiento del ser humano. Eso era algo que todavía ahí Dios no experimentaba. ¿Saben qué tuvo que hacer para poder entender esa parte del Señor? Volverse hombre. Por eso es que vino a esta tierra como Jesucristo a pisar la tierra. Por eso es que Jesucristo es nuestro perfecto enlace con Dios. Porque con la venida de Cristo, Él es el perfecto abogado para nosotros. Él es el que nos ayuda a tener esa comunicación más perfecta con Dios. Porque Dios sí nos conoce, sí sabe de nuestro corazón, sí conoce lo que pensamos. Pero a veces nos escapamos en cuanto a nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque eso se llama libre albedrío. Y Jesús vino a establecer ese eslabón, porque Jesús es el que le dice: Padre, mira, el ser humano tiene estas luchas. Mira, el ser humano le pasa esto. Mira, el ser humano tiene estos conflictos. Siente el amor de esta manera. Él viene a establecer, a perfeccionar esa unión, esa comunión con Dios. Por eso aquí el Señor nos lo está dejando más claro. Y le dice: porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Se suponía que Dios ya lo sabía, o al menos Abraham se lo había tratado de demostrar. Ahora, algo que quiero ya recalcar, porque ya voy cerrando, es que quiero que se dé cuenta que la promesa de Abraham se hizo allá por el capítulo 12 de Génesis. Ahorita la prueba que estamos leyendo y que estamos viendo este pasaje es en el capítulo 22. Si mis cuentas no están así como que muy erróneas, estamos hablando cerca de 25 años de diferencia. 25 años entre que el Señor le promete algo y 25 años en que el Señor confirma su promesa. 25 años en que el Señor jura sobre esa promesa. 25 años que tuvo Abraham que caminar, 25 años que tuvo Abraham que procesar muchas cosas y perfeccionarse en su vida para que esa promesa que se le hizo 25 años atrás venga a cumplirse. No sé si me está entendiendo. Se le hace una promesa 25 años atrás y el Señor jura por ella que la va a cumplir 25 años después. ¿Cuántos de nosotros recibe una palabra o una promesa y quiere que se cumpla la semana que entra? ¿Sabe qué pasó en esos 25 años? ¿Sabe qué pasó? Abraham se equivocó. Abraham cometió muchos errores. Abraham casi hacía que a su mujer se la llevara a otro hombre. Abraham tuvo un hijo con otra mujer que no era Sara, la esposa para la promesa. Nomás por decirle los dos errores más grandes, ¿verdad? Sin contar todo lo más que hubo. 25 años
en los que cometió muchísimos errores, donde los últimos años, hasta este momento del sacrificio de Isaac, o vaya, de que le pide el Señor como sacrificio a Isaac, mucha gente, muchos teólogos dicen que inclusive también se olvidó de Dios. Dicen que también por eso el Señor pidió ese sacrificio. Más bien mi punto de vista es que Abraham se fue perfeccionando. Así como lo decimos aquí en casa, así como lo decimos aquí en Pacto Vivo, se fue alineando con el Señor. 25 años para alinearse con el Señor. 25 años para dejar de lado cosas, pecados, situaciones que lo van a perfeccionar en una vida con el Señor. Así que si usted está recibiendo palabra, profecía, etcétera, porque ya que le digo que nos encantan esas cosas, alíñese porque si no, no va a recibir nada. Pueden pasar muchos años. Abraham se tardó 25, al menos. Hay gente que se puede tardar 30, 40, 50. Estoy hablando de años. Desde la promesa en Génesis 12 hasta su promesa o su juramento del Señor en Génesis 22, no fue un día, ni una semana, ni meses, fueron años. Años. Así que si tenemos que corregir en nuestra vida, empiece a trabajar ya, para que no se tarde 25 años. Empiece a trabajar ya. Fíjese, sigue diciendo aquí en el pasaje que leímos. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. ¿Qué era? El cordero, el sacrificio que iba a dar. Ahora, cuando yo leo esto, se me figura que es el carnero más manso que había, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque levantó los ojos y lo vio. Y ya tenía rato Abraham ahí, porque acuérdense que preparó el altar, preparó la leña, amarró a Isaac, ya estaba a punto de sacrificarlo y no había visto al cordero. O el cordero no hacía ruido, ¿verdad? Por eso le digo que era el carnero más manso que había. No sé si usted ha visto un animal de estos cuando se enreda. Luchan y empiezan a patalear y a luchar hasta que se sueltan. En este caso el carnero ahí estaba y Abraham no lo había visto. Estaba muy quietecito. ¿Cuánto tiempo tenía ahí? ¿Quién sabe? Déjeme le digo algo. El Señor ya le tiene su solución. El Señor ya le tiene su respuesta, pero está ahí y usted aún no la ha visto. ¿Cuándo la va a ver? Cuando usted se alinee, cuando usted reconozca al Señor, cuando usted pase la prueba. Cuando usted pase la prueba va a ver ahí la respuesta y va a decir, ¿a poco ahí estuvo todo este tiempo? Ahí está. Téngalo por seguro que su respuesta ahí está. Lo único que tiene que hacer es ser obediente. Lo único que tiene que hacer es portarse bien, ¿verdad? Como nos dicen a los niños, pórtate bien. Es que a los niños así nos dicen, pórtate bien, hijo. Tiene que ser obediente. Ahí estaba el carnero. Le puedo asegurar que el Señor ya le tiene ahí su solución, ya le tiene su respuesta, ya le tiene su promesa, pero usted tiene que ser obediente. Y a partir, dice la Escritura, a partir de ese momento, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh. Dios proveerá, Dios es nuestro proveedor. Y así es, Dios vuelve y Dios provee. Ahora ya para ir cerrando, dice, versículo 15, luego el ángel del Señor volvió a llamarle a Abraham desde el cielo. Por segunda vez le habla.
Cuando usted es obediente, el Señor le va a volver a hablar. Cuando usted es obediente, va a escuchar nuevamente la voz del Señor. Y le dice el Señor, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, fíjese, juro por mi nombre. ¿Por qué jura Dios por su nombre? Porque no puede jurar por nadie más alto, no puede jurar por alguien mayor. Juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Ahí en Hebreos 6:13, vamos a Hebreos 6:13 rápidamente ya para cerrar. Nada más para no dejar en el aire esta parte. Nos dice Hebreos 6:13, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea inagotable. ¿Ya ven? Así que tenemos que ser obedientes a la voz del Señor. Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea inagotable, como el cielo, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso, fíjese, quiero que se quede con esta porción, con esta frase. Todo eso porque me has obedecido. Todo eso porque me has obedecido. Así que si usted, varón, varona, hermano, hermana, si usted tiene una promesa del Señor, tenemos que ser obedientes. Tenemos que empezar a trabajar en alinearnos con el Señor. Tenemos que empezar a trabajar en ser obedientes. Tenemos que empezar a trabajar en no tener nada que impida que podamos estar alineados con el Señor. Como se los he dicho en muchísimas ocasiones, yo creo que ya los cansé, ¿verdad? Ya los he cansado con esto. No quiere decir que inmediatamente usted se va a alinear y se va a convertir en Superman, no. Pero usted tiene que empezar a trabajar ya, sin perder un día más, poco a poco. Tiene que empezar a buscar más del Señor. Tiene que empezar a buscarlo en oración. Y tiene que empezar a ser cada vez mejor. Cuando nosotros empezamos a dar fruto, cuando nosotros empezamos a mostrar al Señor, esa es la manera en que Él va a notar nuestra obediencia. Y el principal fruto, y que es el eje y es el que motiva todo lo demás, es el amor. Cuando hay amor, usted cubre toda la ley, cumple con toda la ley y cumple también con los profetas, como dice la Escritura.
pero el verdadero amor. Cuando hay amor, usted no transgrede ninguna de las leyes del Señor. Porque por amor usted no roba, por amor usted no miente. Cuando hay amor no hay mentira. Cuando hay amor no hay falso testimonio. Cuando hay amor hay honra, que honra a su padre y a su madre. Así que el primer fruto que usted tiene que empezar a trabajar es el amor. Y sobre todo el amor a Dios, porque el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hasta el último día que revisé el diccionario, todo era todo. Así que tenemos que esforzarnos. Y no se sorprenda de que si ahorita está usted pasando una prueba, es porque el Señor quiere entregarle esa promesa que ya le dio, esa promesa que ya le dijo, esa promesa que ya está ahí, su respuesta, pero que lo único que necesitamos hacer es ser obedientes. Así que póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú lo que quieres, Señor, es que tengamos un encuentro contigo, que podamos mostrarte realmente que te amamos, que tú eres lo principal en nuestra vida, que no hay nada que nos aparte de ti, pero que al mismo tiempo tú eres siempre en quien confiamos y a quien nos dirigimos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que todas tus promesas son reales y están ahí y están a punto de ser derramadas sobre tus hijos. Te damos ya gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.